Dios nos ha dejado su palabra y la ha dictado en diferentes tiempos, en diferentes generaciones, a diversos hombres que han sido sus instrumentos para que la profecía de Dios, su palabra, llegue hasta nosotros y quede como una evidencia de la existencia de Dios, del amor de Dios para con todos nosotros. Lo hizo a través de Moisés, escribió a través de David, de Ezequiel, de Isaías, de Pedro, de Pablo, y bueno, pues también lo hizo a través de Juan. Vamos a comenzar a leer las 3 cartas del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con esta preciosa aventura de leer y ir comentando lo que Dios nos va revelando en su palabra, para bendición de nuestras vidas y edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Desde el principio Dios ha escrito, desde el principio Dios se ha asegurado que su palabra siempre esté al alcance de los hombres, como un testimonio vivo de que Él es el creador de todas las cosas y que tiene un plan maravilloso, y que en medio de todo ese plan, cada hombre en la época que le toca vivir cumple una función. Dios le demanda una responsabilidad espiritual también. Pero aquí dice lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque en el caso aquí de Juan, la manera que él está testificando, dice: yo lo vi con mis propios ojos. O sea, hay testigos de oído, pero este es un testigo que también lo vio, ¿verdad? También estuvo allí, caminó con el Señor. Dice que la vida fue manifestada, la hemos visto, la vida, Cristo, o sea, hemos visto a Cristo, yo lo escuché. Qué privilegio de Juan, ¿verdad? Este es del que se dijo que él quedaría hasta que él viniera, y así fue. Y dice, bueno, pues eso testificamos. ¿Qué testificamos? La vida eterna. ¿Esa vida dónde estaba? En el Padre. Y luego el Padre la manifestó a nosotros acá en la tierra. Dice, bueno, pues esto hemos visto y esto hemos oído. Bueno, pues esto anunciamos. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Todos los que nos hemos convertido a Cristo Jesús, bueno, de entrada hemos oído, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Y algunos habrán tenido el privilegio de haber visto más que oír, ¿verdad?, que haber visto alguna manifestación gloriosa del amor de Dios, alguna visión gloriosa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, porque Él se sigue manifestando de muchas formas. Y dice, y bueno, importante que tengamos nuestra comunión con Él. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. A ver, ¿hay que tener comunión con el Padre? Sí. ¿Hay que tener comunión con el Hijo? Sí. Cada uno en su función diferente. Tenemos que entender cuál es la función del Padre y cuál es la función del Hijo, cómo es la manifestación del Padre y cómo es la manifestación del Hijo. Pero también existe el Espíritu Santo. En otras escrituras nos dice que hay que tener comunión con el Espíritu. Entonces, miren qué belleza aquí, ¿eh? A ver, como hijos de Dios tenemos que tener comunión con Jesucristo, que es el Hijo, comunión con el Padre y comunión con el Espíritu Santo. Estas 3 debemos procurarlas. Debemos entenderlas, porque no es lo mismo el Padre que el Hijo que el Espíritu Santo, al menos en estas funciones, en la función de Padre, en la función de Hijo y en la función de Espíritu, no son iguales. En la unidad son uno, es el mismo Dios,
¿verdad? Hay cosas que hay que entender que en el plan de Dios hay diferentes manifestaciones y que tenemos que, número uno, entenderlas. Número dos, saber cómo relacionarnos con ella de una manera eficaz espiritualmente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Dios es luz. Por eso es que Dios está representado en el sol. El sol es Dios. Es la manifestación de Dios al mundo. ¿Okay? Ahora, hay muchísimos versículos en la palabra del Señor que donde se nos enseña este misterio. ¿Cuál misterio? Que el sol representa a Dios. Hay muchos versículos que así lo confirman. Por eso es que el sol nos da la luz. Dios es luz. Dios es sol. Dios es luz. En otra escritura, somos hijos de luz, ¿verdad? Hablando del sol, dice que, hablando del sol, comparado con Dios, dice que Él es el sol de justicia. Y hay muchas escrituras más. Bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. A ver, Dios está muy atento a lo que decimos y a lo que hacemos. Y tenemos que, ser fieles, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros en lo que decimos y en lo que hacemos. No se vale decir una cosa y hacer otra. O sea, decir lo bueno y luego hacer lo malo. Decir la voluntad de Dios y luego no hacerla. Eso no se vale, ¿verdad? Al menos delante de Dios eso no le agrada, no le agrada. Entonces, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ahí tiene otro versículo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para poder tener una comunión perfecta hay que manifestarnos en luz. La luz es de bendición, las tinieblas no. Cuando actuamos mal, cuando hacemos algo injusto, algo que no es bueno, entonces eso es tinieblas. Pero cuando hacemos lo bueno, estamos manifestando la luz del Señor y eso permite una comunión maravillosa. Y aquí nos vuelve también a confirmar que el Señor, ¿verdad?, en su gran amor, pues nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, tú eres pecador, yo soy pecador, seguimos cometiendo pecado, no a la manera como lo hacíamos antes, que hasta nos deleitábamos y no nos importaba, ¿verdad?, si a Dios no le agradaba. O sea, nosotros andábamos en nuestras libertades, en nuestras injusticias y no teníamos un parámetro de rectitud, ¿verdad? Al menos el parámetro de Dios no lo teníamos, ¿verdad? Y ahora, pero si en este tiempo decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Así es que no hay apóstol, no hay pastor, no hay siervo y sierva de Dios que podamos decir que no tenemos pecado. No, sí tenemos pecado. Ya no lo practicamos igual. Nos estamos esforzando cada día por pecar menos. Déjame decirlo así. Cuando estábamos sin Cristo, déjame decirlo así, pues pecábamos 300 veces diarias, ¿verdad? Y hemos ido trabajando nuestra vida. A lo mejor algunos cristianos ahorita, déjame decirlo así, pues nada más pecan, déjame decirlo, 20 veces diarias, ¿verdad? Hay cristianos carnales que todavía pecan 100 veces diarias, ¿no? Ahora, esto de 100 veces o 20 veces, eso es un invento mío, es nomás para dar un parámetro, ¿verdad? A ver, hay cristianos que puedan estar pecando 20 veces diarias. Hay otros que digamos que pecan 5 veces diarias. Entonces se ha ido perfeccionando la santidad, al menos en la práctica del pecado, ¿verdad? Porque la santidad no nada más es apartarse del pecado, hay más cosas, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Este versículo es muy consolador, es muy fortalecedor. Reconozcamos que tenemos pecado y pidamos perdón al Señor. Bien, eso es bueno. Y dice que Él va a quitar nuestros pecados y aparte va a hacer otra cosa. Fíjate bien, va a perdonar nuestros pecados, pero aparte va a hacer otra cosa. ¿Qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que si le fallamos a Dios y estamos en constante oración de pidiendo misericordia y pidiendo perdón al Señor, esto le agrada al Señor y poco a poco nos va limpiando, ¿verdad? Si ya pecábamos 15 veces diarias, ¿verdad? Y seguimos nosotros esforzándonos, pues luego vamos a pecar nada más 8 veces diarias, ¿verdad? Y habrá algunos cristianos que solamente pequen, no sé, digo yo, 3 veces diarias, ¿verdad? Es un decir mío. Pero así ejemplifico el proceso de perfeccionamiento y limpiarnos de maldad, limpiarnos del pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Ay, 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 esto sí es delicado, ¿eh? Esto sí es delicado. El que diga que no tiene pecado está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que sí tenemos pecado. Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, hermosa expresión. Hijitos míos, hijitos míos. Una expresión paternal. Ese espíritu paternal que está en Juan. Yo creo que pues, indudablemente lo copió del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesús. Debemos ser así, dulces y tiernos, hijitos míos. Un amor de protección. Amén. Un amor que lleva una responsabilidad de aquí hacia allá, ¿verdad? De servir, de proteger, de cuidar, de dar. Amén. Entonces, esa sola expresión, hijitos míos, amén, implica misericordia, gloria al Señor y una gran dosis de amor. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Otra palabra muy reconfortante. Estamos en el camino, estamos en el mundo. Somos cristianos, amamos al Señor, pero nos resbalamos y nos caemos. De repente ya estamos diciendo algo que no debíamos haber dicho. De repente ya nos agarró una pasión desordenada y pecamos. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que si caemos en esta situación, dice que no nos olvidemos de una cosa, que tenemos un abogado. ¿Y qué hace un abogado? ¿Un abogado está para acusarte a ti? No. Tu abogado no, ¿verdad? Un abogado está para defendernos, para pelear una lucha legal a favor nuestra. Bueno, pues ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue esa ofrenda delante de Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermoso, hermoso, hermoso. En el corazón de Dios cabemos todos. El corazón de Dios es amplio. Aleluya. Bueno, nuestro corazón debe ser amplio. Dice que no solamente por nuestros pecados lo hizo, sino también por los de todo el mundo. O sea, no hay egoísmo en el corazón de Dios. A veces nosotros somos muy egoístas, nada más yo. No me importan los demás. Ese no es el corazón de Dios. O a veces no, nada más los míos, mi círculo cercano, no más, los míos, los demás no me importan. No ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él te ama a ti y ama a tu círculo cercano y ama a tu segundo y tercer círculo más amplio y se extiende hacia todos. Hermoso el corazón del Señor. Tremenda lección que nosotros tenemos que apreciar mucho. Dice, en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Una señal muy clara que confirma que
que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, es que guardamos sus mandamientos. Si guardamos o si nos esforzamos cada día por guardar sus mandamientos, pues esto confirma que le conocemos. Esto confirma que lo amamos. Que Él es lo más importante en nuestras vidas. Guardar los mandamientos de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí tenemos una confirmación de esta señal. No podemos decir que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que vivimos para Dios. No podemos decir ello y no guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto nos hace mentirosos. Y si Dios nos está llamando mentirosos, eso es delicado, eso es grave. Amén. Porque Dios es amante de la verdad. Él testifica la verdad. Él nos ha enseñado la verdad. Entonces los hijos de Dios tenemos que apreciar algo que es lo más valioso en el corazón de Dios. ¿Qué? La verdad. La verdad. Entonces nuestra vida tiene que ser una expresión de la verdad y no una expresión de la mentira. La verdad es entonces que si amamos a Dios y si conocemos a Dios, nuestra vida tiene que confirmarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Todos los mandamientos. Los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos no. Es que a veces, mira, pues acá en México decimos, yo no fumo, yo no tomo, yo no he matado a nadie, yo no robo, pero esos no son todos. También está la murmuración, también está apartarse de lo inmundo, también está vivir en santidad, practicar la justicia. Son muchos los mandamientos del Señor, pero todos ellos nos llevan hacia el entendimiento de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, son muchos los mandamientos. No es nada más 4 o 5 mandamientos, no. Por eso hay que conocer toda la expresión de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. El amor de Dios quiere perfeccionarse en mí. Otra vez, el maravilloso amor de Dios, el perfecto amor de Dios, Dios quiere perfeccionarlo en mí, en ti, y así expresarlo a los demás. O sea, el camino del amor es un camino en constante perfeccionamiento. Es más, déjame decirlo así. Hoy tenemos que amar más que ayer. Hoy tenemos que amar más que el mes pasado. Cada día más amor. Cada día más amor. Dice, el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor de Dios. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En misericordia, en amor, en paz, en predicación de su palabra. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento de amados los unos a los otros fue desde el principio, siguió después, es ahora y seguirá siendo el principal mandamiento de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento? Le dicen al Señor, dijo, amarás al Señor y amarás al prójimo. El principal mandamiento es amar, y ese se ha dado siempre. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí tenemos otro mandamiento que hay que guardar. ¿Cuál? Pues amar al hermano, ¿verdad? Amar al prójimo, o sea, no aborrecer. Si dejamos que en nuestro corazón haya rencor, coraje, resentimiento contra los demás, contienda, malos pensamientos contra los demás,
Estamos aborreciendo. Si pensamos mal de los demás, estamos aborreciendo. Y esa no es la voluntad de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, el amor es luz. Otra vez, cuando nace de nosotros amor, está saliendo luz, porque el amor es luz. Dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El rencor es tinieblas, el odio es tinieblas, el coraje, la ira contra los demás es tinieblas. Murmurar, deshonrar a los demás, pelear con los demás, todo eso es tinieblas. Es tiniebla, es manifestación de tinieblas. Por eso es que tenemos que evitarlo. La plenitud de Dios es amor y en ella luz. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Claro, porque en las tinieblas no sabes para dónde vas. Cuando la noche está oscura, camina para que veas que no sabemos para dónde vamos. Y dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas nos ciegan el entendimiento, nos ciegan los ojos y ya no podemos ver. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bueno, partamos de ahí. Nuestros pecados ya han sido perdonados y eso nos da paz. Y aparte nos da una gran responsabilidad y estamos en deuda con Dios y con los hombres. Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hermoso, hermoso. Primero nos recuerda que hemos sido perdonados. Y luego le dice a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Cuando ya uno crece, cuando ya uno es padre espiritual, ha caminado con Dios, ¿verdad? Conoce al Señor. Luego le dice a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Sí, muchos jóvenes son presas del maligno y de las tinieblas, porque hay muchos jóvenes que cuando están en la juventud no quieren acercarse a Dios, no quieren buscar a Dios, porque dicen, todavía tengo tiempo, más adelante me acercaré a Dios. Ahorita tengo ciertos sueños, ciertas pasiones, ciertos deseos, quiero vivir. Bueno, pero claro, ya sabemos que eso no es la vida. Bueno, pero para muchos jóvenes ese es su pensamiento. Pero aquellos jóvenes que ya se acercaron al Señor, ya vencieron al maligno desde su juventud. Por eso esta palabra es importante. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿A cuáles? A los que ya están en el camino, a los que ya están buscando al Señor. ¿Por qué? Porque no son como los otros jóvenes que están en tinieblas. Y ustedes ya vencieron al maligno. O sea, los jóvenes que todavía no se acercan a Dios están siendo vencidos. Ellos están siendo vencidos por el maligno. Pero los que ya se acercaron han vencido al maligno. Y luego dice, porque habéis conocido al Padre. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que conozcamos al Padre. Que conozcamos a Dios. Dios está allí en su trono y nos ha dejado su palabra. Dios se manifiesta todos los días, en todo lugar. Dios, cuando tú tienes el sentido, el entendimiento de la existencia de Dios y que tiene un plan y que podemos conocerlo, ¿verdad? Hay dos cosas que podemos conocer de Dios. Una es sus obras, ¿verdad? Las que le mostró a Israel. Y otros son sus caminos, lo que le mostró a Moisés. Entonces, mucha gente, millones de seres humanos por toda la tierra, solo conocen las obras de Dios. ¿Cómo cuál? Pues saben que Él da la vida, saben que Él creó todas las cosas, saben que Él alimenta a los pajarillos, saben que Él, vamos a decirlo así, Él manda la lluvia, ¿verdad? Pero esas son las obras de Dios. Pero, ¿conoces los caminos de Dios? Los caminos de Dios es otra cosa. Eso es otra cosa. Amén. Una cosa es saber que Dios envió un diluvio. Bueno, pero saber por qué lo envió, qué representa, qué significa el arca, ¿verdad? Todo eso es otra cosa. Bueno,
pues el Señor quiere que lo conozcamos. Esa es su perfecta voluntad. Entonces dice, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Hay una fortaleza humana. En los jóvenes está la fuerza física. Esa la vamos perdiendo poco a poco, pero vamos creciendo en sabiduría y en madurez y en espiritualidad, en prudencia, por ejemplo. Los jóvenes no, pero los jóvenes que se han acercado al Señor, que ya desde jóvenes buscan a Dios, son fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A ver, jóvenes, ¿cómo andamos en palabra de Dios? Porque se pasan horas y horas ahí ensayando para la alabanza y para la danza y para muchas cosas, ¿eh? Y le dedican horas y horas ahí al sonido, regular el sonido, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que están alrededor de funcionar de la iglesia o el funcionar de la casa de Dios. Hay muchas cosas que se hacen allí, muchos ensayos y demás. Bueno, pero aquí la pregunta es que si la palabra de Dios está en ti, o sea, que si lees la Biblia, no que cuántas horas te pasas en la iglesia, no que tanto danzas y brincas y corres a la hora del culto de jóvenes. No se te está preguntando eso. Tampoco se te está preguntando si eres el que se cae cada rato ahí en el templo cuando oran por él, o el que más grita y canta más fuerte en la alabanza. No se te está preguntando eso, joven. Lo que Dios aquí te pregunta es que si la palabra de Dios está en ti, que si lees la Biblia, que si conoces la Biblia. Entonces, bueno, pues eso es lo que el Señor está buscando en todos nosotros. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto va para los jóvenes principalmente, ¿eh? Claro que va para nosotros también, para todos, pero aquí lo hilvana inmediatamente con lo que está hablando con los jóvenes, ¿eh? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay. Este es un termómetro muy fino, muy delicado. Muchas veces nosotros volteamos hacia el mundo, nos atrae el mundo, somos amigos del mundo en muchas manifestaciones de diversiones artísticas, deportivas. Muchas veces el materialismo del mundo nos llama, el humanismo del mundo, con sus filosofías huecas. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Voy a cerrar aquí, ¿eh? Y en el próximo video empezaré aquí mismo, porque esto es muy sustancioso para todos nosotros. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.